seguimiento, ¿sí? Y ahí entra todo lo que hasta ahorita con ustedes creo que son dos. La de, ¿se acuerdan? Desde la lluvia de ideas hasta que tú llegas a 3 posibles productos que me entregaron un trabajo, ¿sí? Después ustedes tienen otro trabajo que también entra en evaluación, que era cuando tú decías, ya seleccionaste una posibilidad y de ahí empezaste a trabajar con a qué rama pertenece y una serie de cosas. Hasta ahí vamos, ¿no? Importancia y demás, ¿sí? Entonces, digamos, esos 2 entran para tu calificación, ¿cómo vas? Ojo, si no lo entregaste o si está mal lo que estás haciendo, totalmente estás perdido, ¿sí? Pues ahí ya tenemos calificaciones que pueden ir desde 0, no sé, lo máximo es el 10, ¿sí? Ahora, para entregas, tú estás elaborando un archivo en Word, que mínimo estás desarrollando los 20 puntos que por ahí ustedes deben checar que su proyecto cubra eso, ¿sí? Ese archivo yo por ahí se los mandé porque algunos me decían así como que no tomaron notas al inicio del curso cuando se les mencionó. Y está ese archivo. Levanten la manita si lo tienen, si saben de qué estamos hablando. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ese archivo, si se fijan, ojo, es todo tu proyecto tal cual tú vas a entregar. O sea, si yo te digo, ya, ahora sí, chicos, van a entregarme un primer borrador, ¿sí? Haz de cuenta que le vamos a dar, tenemos ahorita este martes, sería hasta el otro martes, por el jueves yo creo. Tenemos clase el viernes, ¿verdad? Un viernes. Entonces yo creo que sería hasta el otro viernes lo que le vamos a llamar el primer borrador, ¿sí? Ese que se llama primer borrador tiene una calificación y pesa dentro de lo que es la calificación de tu proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que tú vayas tratando de completar lo más que puedas de cómo tienes que ir trabajando en ese archivo Word, ¿sí? Ahora, la otra entrega va a ser una de ya el Word final, tal cual, ¿sí? Y se supone que tú desde el borrador vas tratando de hacer una PPT, una PowerPoint, donde tú vas a extraer lo que el equipo considere para hacer una presentación de su proyecto. Para eso es la PPT. Es como si fueras tú a exponer. Eso incluye mucho diseño de diapositiva, porque nos vas a contar a todo el grupo, ¿sí? Lo que tú hiciste desde el inicio hasta el final, ¿sí? Agregando tus fotos de evidencia, etcétera. Ya el diseño de la diapositiva es por parte del equipo y demás. Y, insisto, es una PPT que también cuenta. Y esa PPT, insisto, ponle ahí, es diseños de diapositiva. Más o menos tiempo de disposición, bueno, ahorita estamos más o menos, fíjense, son 34 alumnos presentes ahorita. ¿Su grupo de cuánto es? ¿Y cuántos equipos tenemos? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos haciendo un análisis del tiempo que tenemos. Si ustedes por ahí recuerdan, ¿cuándo se tiene que entregar el tercer departamental ya la calificación? ¿Alguien sabe? Chicos, chicas. Generalmente, cuando publican las fechas, para los chicos de sexto, una semana antes hay que estar subiendo calificación. Entonces, quítenle ahí una semana antes de lo que es por si nos vuelven a decir lo mismo, ¿sí? Siempre de la calificación, de lo publicado de la fecha para el SAES, hay que recorrerlo una semana antes.
Entonces, y tenemos una semana antes para lo que eran las evaluaciones, registros y demás, que en este caso nosotros no hablaríamos de un examen, pero sí estaríamos hablando ya de haber terminado las exposiciones. Pregunta, ustedes que todos lo saben, bajo todo esto que les di, ¿cuándo ustedes tienen que terminar de exponer? ¿Antes de las evaluaciones? No los oigo. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Me encanta cómo están preparados. En el 15 de junio. 22. ¿El 22 de junio? En el calendario dice que es 22. Para el SAIS. Sí. Una semana antes. El 15. El 15. Eso es para subir calificación ya, promedio. ¿Sí? Ahora, se supone que ustedes deben terminar antes para poder hacer la calificación y demás. Ajá, para calificar. Entonces, ¿en qué semana estamos ya? ¿Qué fecha? 18 de mayo. 18 de mayo. ¿De mayo? Estamos en mayo, o sea que nos faltan como 4 semanas para terminar el proyecto. 4 semanas para el proyecto. Y ese proyecto, teóricamente, ustedes ya llevan un avance, en teoría, como del casi 40%. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo? Más o menos, ustedes dentro de la entrega del borrador y si acaso se les dará unos días más para empezar a hacer su trabajo final, definitivo, y poder empezar con las exposiciones. Y para ello, aquí ya las clases son de manera diferente. Es casi trabajar duda concreta por equipo, ¿sí? Y se les va a dar un tiempo, te pongan ustedes 7 minutos para hablar con cada equipo y hablar de los avances y cómo están trabajando ustedes con su proyecto, ¿sí? Así van a ser las clases en Zoom, porque las otras clases ustedes siguen trabajando con su proyecto, ¿sale? Entonces, ahorita de manera general voy a decirles más o menos el panorama de todo donde están ustedes o qué deberían estar haciendo, ¿sale? Comienzo, chicos. Rápidamente, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen qué ven. Una presentación. Una presentación, sale. Recuerden que ustedes están trabajando un proyecto, puedes trabajarlo desde el punto de vista que eres o que son empresarios o gente que se asoció para elaborar un producto. Y si ustedes revisaron ese trabajo ese Word de los 20 puntos, ¿sí? Ahí les mencionaban que aparte de empezar a tener lo que es la idea, ¿sí? de tu proyecto, que de aquí no sé si ustedes lograron o tienen el libro que nosotros estábamos manejando de Éxodo, de las químicas. Porque en el libro de Química 4, creo que dos por ahí mencionaron que sí podían contar con el libro. Vuelvo a preguntarles. ¿No? No, profesora. Ok. Entonces, generalmente, tú, por ejemplo, para lo que es la unidad 4, tienes que saber qué es tecnología química, ¿no? Porque tu unidad es de tecnología química.
Y aquí ya te hablan un poquito acerca de lo que les decía. A veces nosotros enfocamos toda esta tema, unidad del programa, también se enfoca mucho con lo que es un plan de negocios, ¿sí? O sea, tú vas a hacer un negocio. Y para ello vas a considerar los conocimientos, lo que se ha aprendido de tecnología química. Entonces tú dirás, dice, bueno, entonces, ¿qué es eso, no? Entonces, una, pues es saber qué es tecnología química, de qué te están hablando, ¿no? La otra es que tú tengas la actitud de generar una empresa, de decidir cuándo, de decidir con quién. Eso de cuándo y con quién, pues ya lo decidimos desde cuándo, ¿no? O sea, se te dijo desde el inicio del curso. ¿Con quién? Tú elegiste con quién ibas a hacer este trabajo, ¿sale? Se supone que de ahí empezaban ustedes a investigar ideas, a hacer algo que se llama un estudio de mercadotecnia. Lo que me encanta es cómo hacen notas. Se supone que tú estás checando, ¿sí?, ese estudio de mercadotecnia y dirás, ¿qué es eso? Debí haber hecho eso hace como un mes y cacho, ¿sí? Dices, entonces ahí voy haciendo mis notas, ¿sí? Considerar un estudio de factibilidad económica. Ve los términos, ¿sí? O sea, tú a estas alturas puedes googlear varias de estas cosas que por ahí también se te mencionaron desde el inicio del proyecto. Considerar los estudios legales correspondientes, realizar un estudio técnico, entre otros. O sea, te hablan de estudio económico, estudio legal, estudio técnico, ¿sí? Entonces, esta parte de saber dónde estás y qué idea y cómo voy a producir y cómo voy a sacar las ideas, era checar un poquito de todo eso, de tu entorno y ver más o menos si vas a ser un empresario o vas a hacer un negocio, que tú tuvieras la idea de qué vas a hacer, considerando estos aspectos que ahora tú vas a ver, dice así como un poquito más formal, ¿no? No sé, decidimos hacer un champú, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué decidiste hacer un champú? ¿A quién va dirigido tu champú? Etcétera, etcétera. Entonces tú ya te metes de forma más formal, que lo que les digo. Por eso me pedían los 20 puntos, en donde tú dices, bueno, yo tengo que ir desarrollando todo eso que viene en el archivo, pero con respecto a mi negocio, a mi producto, a lo que yo voy a elaborar. Y entonces tú ya sabes y ya te estás empapando hasta de qué rama de la química tienes que ir investigando, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay varios conceptos que manejar, ¿no? Desde, vamos, si es cosmética, si es de alimentos, si es farmacéutica y demás. Tú vas a ver por qué después toda la importancia de esto, porque para todo hay normas, reglas, y esto que es uno de los estudios importantes, el estudio legal, ¿sí? Que te muestro es una PPT de unos chicos que hicieron esto del estudio legal, pues para saber qué era eso, ¿no? ¿Sí? Porque, insisto, tú estás manejando en tu proyecto y si ya revisaron los puntos, era el estudio económico, el estudio legal y el estudio técnico, ¿sale? El estudio legal, vamos, tú te tienes que fijar en esto. Aquí tus compañeros te decían, ¿sí? Crear una empresa implica conocer este aspecto legal. Y si se fijan, eso ya es en todos lados y en todo lo que hagas, tienes que conocer, es más, si vas a manejar el aspecto legal. Entonces, de todo hay que estar abusados con este aspecto, ¿sí? Y ya empiezan a entrar como así como conocer palabretas, ¿sí? Dices, bueno, ¿eso a qué se refiere? ¿De qué es? ¿De qué se trata? Y entonces tú dices, bueno, ya me estoy imaginando que me voy a asociar. Ojo, de esto es parte de antecedentes de tu empresa o de tu proyecto. Hay que imaginarle y hay que argumentar bien, ¿sí? Si yo decido, maestra, nosotros 4 vamos a ser socios, o ¿sabe qué? Yo gané una herencia y yo los voy a contratar y ellos van a ser mis trabajadores, etcétera, etcétera.
Entonces, la historia que tú te inventes de tu empresa es muy válida, es algo que se supone ustedes trabajaron en equipo y ustedes tienen que ver si son una sociedad, etcétera. Y de todas maneras, ¿sí? Cualquier empresa tiene que pagar impuestos. Entonces, como meterse un poquito aquí. A ver, ¿sí? Voy, investigo si mi empresa es de alimentos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto de impuestos? ¿Cuáles son las normas, reglas, etcétera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es cuando ustedes comienzan a investigar, ¿sí? Aquí yo por muchos de ustedes, o de sus compañeros, o sea, se van a investigar y luego me descargan toda una serie de documentos, porque dicen, es que tengo que hacer un trámite de uso de suelo, por ejemplo, en dónde voy a poner mi empresa, ¿sí? Y comienzan así como que a bajar, si es válido, o sea, descargar esos solicitudes que a veces todo el material que está ahí, cuando tú vas a hacer un trámite, te dices, ¿sabes qué? Tienes que llenar esta forma, tienes que hacer esto, tienes que ir a esto. Entonces, todo eso lo pueden hacer y agregar, chicos, pero por favor, agréguenlo en anexos, ¿sí? Ustedes cuando hagan su índice y demás, van a manejar una parte de anexos, para que ahí, ¿sí? Si vas a hacer algún cuestionario y demás, entonces en el anexo me pongas el cuestionario, ¿sí? Para que nada más tú vas desarrollando y a lo mejor ya nada más pones tu análisis de datos, gráficas, etcétera, pero el cuestionario, o sea, de dónde sacaste esa información, lo puedes agregar en anexos. Para hacer algún trámite, ir a algún lado, ¿sí? Para permisos, autorizaciones y demás, formatos que tienes que llenar y demás, o sea, ustedes como equipo se van a decir, en el 2021 tenemos que hacer esto, ¿sí? Entonces, todo eso es válido que ustedes vayan checando según su empresa que se inventaron, porque van a fabricar algo, ¿sí? Tienes que investigar toda esta parte que tú tienes que ir haciendo. Ojo, si su trabajo es muy teórico, porque a lo mejor por el tiempo y demás no vas a llegar a la producción de la muestra, que eso sí levanta mucho, que tú tengas una muestra, que tengas videos de cuál es tu producto en pequeñas cantidades, casi con el diseño de la etiqueta, el logo, etcétera, ¿sí? Tú todo lo que hagas, insisto, lo tienes que checar, normas, reglas, esto, el otro, en este año, en el 2021, ¿sí? Porque han cambiado muchas cosas. Otras pues siguen igual, ¿no? Por ahí si son sociedades y demás, acuérdense que hay trámites que hacer para decir, nosotros somos una sociedad, tenemos que levantar un acta constitutiva, etcétera, etcétera. Ustedes se tienen que empapar, ojo, como si en realidad estuvieras haciendo una empresa. ¿Dudas hasta aquí? Y tienes que ver todo, ¿eh? Si vas a contratar a alguien, ¿sí? ¿Cuáles son sus prestaciones? ¿Qué tienes que hacer? Etcétera, etcétera. O sea, todo. Aquí es donde se empiezan a meter a esas páginas, a decir, a ver, ¿qué? ¿Sí? Si yo voy a ser el representante legal, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Si es de alimentos, tiene que ver mucho con estas normas. Ya ve que que entra un presidente le cambia sus escudos o sus nombres, ¿sí? Llaman a las secretarías y demás de manera diferente. Ustedes tienen que checar, ¿sí? A dónde hay que ir para hacer o qué trámites tienes que hacer si tu empresa es de alimentos, por ejemplo. No se diga las de cosméticos y demás. Entonces, todo esto de los formatos y demás, se los digo, o sea, sí los pueden poner, ¿sí? En anexos. Ojo, si tu trabajo es de puros formatos que descargaste sin ton ni son, no tienen un argumento, una explicación y demás, pues es un trabajo que vale cero, aunque tú me des como gigas de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen un sentido de dónde, ni por qué, ni de qué.
Ujú. Entonces, por ejemplo, para ellos, pues fue una nada más así como para empaparse del tema, porque ya después pues, todo esto era dirigido a lo que es su producto, a su rama de la química en donde estaban insertados, pues era checar esa parte. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? ¿No? ¿Todo perfecto? Si te salen dudas, preguntas, siempre anótalas, checalas y demás, porque a veces ponemos, cuando uno está haciendo una tesis, algo, ¿sí? Te surgen ideas y dices, tengo que hacer esto, tengo que buscar aquello, tengo que hacer esto, ¿sí? Siempre, siempre anótalo. Ahorita no descartes nada, ¿sí? Hasta esa sensación que tienes de, híjoles, no hice nada, no sé ni de qué me habla. Anótalo, anótalo, porque esos son así como para decirte y hacer conciencia de dónde estás y qué estás haciendo, ¿sí? O sea, ponle ahí tus dibujitos, por eso son tus notas, ¿sale? Bueno, entonces estábamos hablando de que había tres cosas que por ahí había que investigar muy bien, lo del estudio económico, el estudio legal, el estudio técnico. En el estudio económico, algunos de ustedes, si están trabajando bien y con ganas, ya están, por ejemplo, en el estudio económico tienes que ver costos de producción, el tiempo que necesitas para producir algo y que empiezas a ver cómo está el mercado y cómo se equilibra y dónde y cómo van a ser tus ventas, cuánto vas a ganar, estás haciendo así como ideas de, a ver, en un año voy a ganar tanto, ¿sí me explico? O sea, según mi empresa, según lo que me costó hacerlo, según cuánto lo voy a vender, cuál va a ser mi ganancia. Entonces empiezas a generar ideas de ese tipo, ¿sí? A imaginarte realmente cómo opera la empresa, ¿no? Y entonces viene toda una historia desde por qué escogiste ese producto, o sea, cómo detectaste la necesidad, si ustedes tomaron o cuando hicieron su muestra o están trabajando en cómo hacer su champú o su crema, su jabón, ¿sí? Estás haciendo un análisis de costos de tus materias primas, estás haciendo una proyección, a lo mejor por ahí les decía, en 1 kilo de producto, para después meterte a una investigación a nivel industrial, cómo se hace eso, ¿sí? Y una proyección de costos y demás, también a nivel industrial. Entonces, todo eso es parte del estudio económico, que insisto, también a veces depende de cómo se organicen y además, pues están trabajando todo al mismo tiempo. Uh-huh. Ahí también tú sabes si vas a tener inventarios, ¿sí? Una cosa muy importante es la ubicación de la empresa. Y no nada más me refiero a que te vayas a Google y te inventes una posición y le saques una foto. No, la ubicación de una empresa tiene que ver con muchas cosas que si también ustedes lo van investigando, dices, pues tiene que ver qué tan cerca está la materia prima, ¿sí? O sea, ¿cómo escojo el lugar de mi empresa? ¿Dónde me pongo? ¿Sí? Imagínense a alguien que va a hacer comida o algún producto de comida y que se ponga a un lado de que elabore, no sé, productos como jabón o que tenga que ver con otra cosa que sea así como, bueno, siempre hay así como olores y demás en las zonas que tú dices, ay, como que no me imagino una producción aquí de algo, de que sea un alimento. Entonces, tienes que ver mucho la ubicación. Aparte, obviamente, de esa ubicación física y posición con maps, ¿no? Cuando te metes a lo cuánto dinero requieres, si te van a financiar, ojo, financiar, tipos de financiamiento, ¿quién me va a financiar? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer los gastos? ¿Cómo se dividen los gastos? ¿Qué es un gasto fijo? ¿Qué es un gasto variable? Cositas así que dices, ay, ¿qué es eso? Tampoco te vas a meter mucho, pero sí tienes que tener idea de este tipo de términos, ¿no? Gastos de inmuebles, gastos legales, gastos de operatividad. Bueno, ¿qué son los ingresos? ¿Qué son los egresos? ¿Ven por qué les decía que aquí tienes que aplicar todo lo que has aprendido? ¿Dudas? ¿No? Ok.
Nosotros nos vamos a meter mucho en lo que es el aspecto técnico del proyecto. Ujú. El aspecto técnico del proyecto, déjenme compartirles, tiene que ver mucho con esto. Ahí, ¿lo ven? Sí, maestra. Gracias. Ok, bueno, tenemos a 39 participantes. Aquí rápidamente, yo creo este es un archivo que se los voy a enviar. Para que ustedes me trabajen en toda una búsqueda de información que tienen que hacer acerca de esos 20 puntos que por ahí, y algo les puede guiar o ayudar, ¿sale? Obviamente tienes que recordar que era química, ¿no? Que estudiaba, ¿no? De qué se trataba, ¿no? Se hablaba de la composición, de la estructura, de las propiedades, de esos cambios que experimenta la materia. Y se supone que tú ya toda esta parte pues la manejas, ¿no? Sabes tipos de reacciones, cationes, aniones, una serie de cosas que has llevado en todas tus químicas, ¿sí? Luego viene el saber qué es una tecnología química, o sea, a qué se refieren, ¿no? Todos esos conocimientos que se han visto, que se han adquirido de la química, pero que ahora se utilizan para la producción de algo, de materiales, de sustancias, ¿sí? Y ahora se busca mucho que el impacto al ambiente pues sea lo menos posible, ¿no? O ya hablas de algo de que sea sustentable, que sea sostenible. Aquí viene algo muy importante, lo que es el proyecto industrial, ¿sí? No me lo vayan a confundir con el proceso industrial, son dos cosas diferentes. El proyecto industrial era lo que se supone tú ya estabas tratando de buscar, de hacer toda esa investigación documental de todo lo que les decía, de que abarca el estudio económico, etcétera, ¿sí? Toda esa parte en donde tú vas a llegar a producir algo, a tener algo. Tomabas en cuenta, insisto, lo que es el estudio de mercado para poder, esto bajita la mano, ustedes ya lo hicieron, tal vez necesitan esa parte formal de la estructura, porque el cómo elegiste ese producto que vas a hacer, en qué te fijaste para decidir si vas a hacer un jabón, un champú, un helado, ¿sí? ¿A qué, vamos, qué estuviste checando o qué se te dijo? Chécale a tu competencia, chécale si el producto ya existe, chécale por qué comprártelo a ti, por qué no a otros. O sea, ¿cuál va a ser la innovación? ¿Cuál va a ser la creatividad? O sea, ¿cómo compites? Esto tiene que ver con lo que llamamos estudio de mercado. Esto es lo que nos decía, el aspecto técnico, el estudio técnico del proyecto. Esta parte tiene que venir súper desarrollada, muy bien enfocada en lo que es tu trabajo, porque casi esta parte, si bien estructurada, también es muy representativa para tu calificación. Aquí es cuando ya me hablas con más detalle acerca de cuáles son tus materias primas, ¿sí? Desde ojo, o sea, ya sé que hay varias, o sea, obviamente que es una materia prima, el significado, la definición, los tipos de materias primas que hay, porque luego me dicen, maestra, yo voy a hacer, no sé, un queso, y pues necesito leche, una cuchara, una olla, etcétera, etcétera. Y cuando uno les pregunta, dime cuáles son tus materias primas, me salen, pues la cuchara, la olla y la leche y todo lo que necesito. Y eso no es cierto. O sea, tú debes saber cuáles son tus materias primas. De qué tipo, etcétera. Esto ya depende de su investigación, depende de tu producto, para que tú hagas todo un desarrollo acerca de decirme cuáles son tus materias primas, características, propiedades, qué le van a aportar a tu producto final. ¿Sí? Entonces tú te empapas de toda esta parte. El hecho que oigas de que me tienes que hablar de energía,
No nada más me refiero a esos conceptos que tú ya sabes, energía potencial, energía cinética, o cuando haces reacciones, energía de ionización, energía de enlace, ajá, todo eso que tú ya sabes, delta H, entalpía, etcétera. Si recuerdas biología, bueno, pues tú sabes que la energía, por ejemplo, de nosotros, los seres humanos, pues es a través de la formación de esto, ¿no? Del ATP. Esto es lo que produces en tu mitocondria y que te da la energía para que estés respirando, comiendo, haciendo algo, ¿no? Aparte de esos conceptos, nosotros nos referimos a energía a esto, ¿sí? Que tú, en tu proceso de transformación desde tu materia prima a tu producto, te fijes, ¿sí? En qué energía como recurso, ahora sí como recurso, ¿sí? Vas a utilizar. Insisto, depende de tu proceso, depende de lo que vayas a elaborar, ¿sí? Porque dices, bueno, también tienes que considerar que obviamente vas a ocupar la luz o vas a ocupar, ¿sí me explico? Energía eléctrica, energía, o la estufa, y pues, tiene energía por ahí calorífica, etcétera. Todo eso lo tienes tú que saber cómo desarrollar el tema de energía. ¿Qué tiene que ver energía en lo que es tu proceso? ¿Sí? Ahí son cositas que, vamos, tú ya sabes, ya tienen que ver, ¿sí? Con energía. Otra cosa que viene en el aspecto técnico son los servicios, ¿sí? Y aquí, aparte de que hay empresas que dan un servicio, ¿sí? Hay otros servicios que tú tienes que considerar. Por ejemplo, no sé si me expliquen esta parte. Si vas con el mecánico y te repara tu carro, él te está dando un servicio, que es muy diferente a cuando tú te pones a hacer un producto, ¿no? Entonces hay hoteles y demás, ellos te dan un servicio. Sí. Pero a veces el servicio se refiere a que sí hay para tu proceso de transformación, si hay servicios como luz, agua, drenaje, que hay para que tú puedas usar en tu empresa y elaborar tu producto. ¿Sí me voy explicando? Más o menos es el enfoque de servicios. Y luego ya entras en sí a lo que es tu proceso de transformación, ¿sí? Aquí tiene que ver mucho con lo que ustedes vayan a hacer, porque en algunos, por ejemplo, en los jabones, depende de dónde partes, pues son reacciones químicas. Pero si tú me dices, es que maestra voy a comprar el jabón y nada más lo voy a fundir y luego lo voy a revolver con algo, pues, o sea, ¿desde dónde está o entra tu proceso de transformación? Tienes que argumentarlo, tienes que explicar muy bien, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo vas a pasar de esas materias primas a lo que es tu producto que estás eligiendo? Y para hablarme de esto del proceso de transformación, ¿sí? Tú tienes que manejar estos términos. Operaciones unitarias, ¿sí? ¿Qué es una operación unitaria? Ustedes hasta ahorita se supone que deberían entender qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico, que hemos estado hablando mucho, ¿sí? El clásico fenómeno físico, un ejemplo. Vidal. Ejemplo de fenómeno físico. Rápido, así, sin pensar. La evaporación del agua. La evaporación del agua, ¿sí? O sea, cuidado. Sigue siendo agua en un lago y cuando se evapora, la nubecita y demás, sigue siendo agua, es lo mismo, ¿no? Fenómeno físico. Sigue siendo la misma sustancia, la clásica hoja y la doblas, la apachurras, sigue siendo una hoja. ¿Y hubo un cambio? Sí. ¿De qué tipo? Físico. Bueno, pues ahora, ¿sí? Le vamos a llamar nosotros operaciones unitarias. Todas las operaciones unitarias, ¿sí? Son fenómenos físicos. Y ojo, vean esto.
esta es una chamba que yo creo por tiempo, lo vamos a dejar nada más. Es una tabla que yo creo que sí la vas a incluir en tu trabajo, en donde, vean, este es un trabajo que se les dejó para entender todas estas operaciones unitarias, ¿sí? Que se usan ya en la industria. Entonces era nombre de la operación unitaria, tú lo vas a enfocar mucho a lo que es tu proyecto, ¿sale? Definición, o sea, ¿a qué se refiere? El equipo o material que se necesita a un nivel casero, el equipo o material que necesitas a un nivel industrial, ¿sí? Y vas a dar más ejemplos de a dónde se usa, en qué industrias, en qué elaboración de qué otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, trituración y molienda, ¿sí? Aquí, digamos, son dos, pero tienen que ver con una operación que nos sirve para disminuir el tamaño de los materiales, ¿sí? Tú a nivel casero dices, ustedes conocen ¿cómo se llama? Molcajete. El molcajete, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pones ahí la cebolla, el ajo, el tomate, el chile? ¿Qué empiezas a qué? Sí, ¿no? Entonces, si se fijan, empiezas a moler, ¿no? Así como, ¿sí? Y obviamente también ya tenemos la licuadora, etcétera, ¿no? A nivel casero, si tú tienes que triturar, a veces hacer cachitos, bueno, te puede servir ¿cómo se llama este? Rallador. Un rallador, etcétera, ¿no? El chiste es disminuir el tamaño de la partícula, ¿no? Bueno, a nivel industrial, ya se diseñaron otras cosas, ¿sí? Que tú dices, estos son como rodillos que se dan vuelta y aquí le echas algo en medio y se hace cachitos y cositas así, ¿no? Ya no nos vamos a meter tanto, esto tiene infinidad de información, es un mundo de cosas, tipos, clases, depende de qué vayas a meter aquí, depende de qué vayas a triturar y demás, bueno, hay muchísima información, lo bueno es que tú lo vas a hacer a lo que es tu proyecto, a lo que son tus materias primas que tengas que triturar o moler, tú te vas a meter en esta parte. A nivel casero, como le haces, a nivel industrial, ¿sí? Y acuérdense de los ejemplos. ¿Dudas de qué están haciendo? ¿No? Todo esto va incluido en lo que es esa parte del proceso de transformación, ¿no? Insisto, hay toda una clasificación de operaciones unitarias, nombres y demás. Todo esto tú lo vas a buscar cuáles son las que tú necesitas manejar, saber, ¿sí? Porque hay un mundo de información de todas las operaciones unitarias, ¿sí?